Muchas gracias. A continuación, palabras del doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, Procurador General de la Nación. Doctora María Claudia Rojas, Presidenta Consejo de Estado. Doctor Marco Antonio Velilla, Magistrado de la Sección Primera del Consejo de Estado. Doctora Luz Helena Sarmiento, Ministra del Medio Ambiente. Doctor Günther Nies, Embajador de Alemania. Doctor Gustavo López, Director Ejecutivo de Complexus. Doctor Leonardo Arbeláez, Contralor Delegado para el sector Minas y Energía. Doctor Mariano Sarazaga, Consejero de la Embajada Argentina en Colombia. Antes que nada, quiero felicitar a los organizadores del evento, en especial al doctor Marco Velilla, por haber materializado la importante iniciativa de realizar un foro que involucra a todos los estamentos interesados en la protección del medio ambiente y que está enfocado a abordar uno de los temas de mayor actualidad y más sensibles para el país y el mundo entero, como es lo relacionado con el uso y gestión del recurso hídrico, cuyo manejo deficiente trae consigo el drama que hoy padece gran parte de los habitantes de nuestro país, afectados por las sequías y el agotamiento del líquido. Este importante foro no solo pretende identificar y estudiar las experiencias nacionales e internacionales sobre el manejo del agua, sino que analizará uno de los temas más sensibles, tanto de los bogotanos como del país en general, asociado a la ineludible e impostergable necesidad de descontaminar el río Bogotá. Para ningún habitante de la ciudad pasa desapercibido que lo que ocurre con el río Bogotá responde a la categoría de una catástrofe ambiental y de una tragedia ecológica. Y para corregir tan anómala situación, hoy contamos con la sentencia proferida el pasado 28 de marzo por la sección primera del Consejo de Estado, en la que impartieron cerca de un centenar de órdenes e instrucciones encaminadas a que nuestro río sea descontaminado y sea manejado desde la perspectiva de consolidar un manejo integral de su cauce. No me cabe la menor duda que la sentencia que busca la descontaminación del río Bogotá debe ser considerada como histórica, pero no solo por la importancia y trascendencia innegable del tema tratado, sino especialmente por las acciones y gestiones que la precedieron. El fallo que definió la acción popular, por decirlo en términos gráficos, concibe y consagra un tratamiento integral de la cuenca del río y además de concebir un manejo gerencial de su cauce, no escatima en señalar las múltiples, articuladas y coordinadas acciones
que se deben implementar para remediar la problemática existente en las cuencas, alta, media y baja. Entrando a detallar kilómetro a kilómetro la forma en que las autoridades y los particulares debemos contribuir desde nuestras distintas áreas a la solución de esta tragedia ecológica. El éxito de la decisión, entonces, en que supo entender, el éxito de la decisión estriba, entonces, en que supo entender que en la solución de la contaminación del río no solo debe partir de la aceptación de la corresponsabilidad en su contaminación, sino que exige la ocurrencia de acciones, la concurrencia de acciones público-privadas, aunadas a la definición e implementación de gestiones interadministrativas en los tres aspectos fundamentales que marcan la solución de esta problemática, asociadas a las temáticas técnicas, jurídicas y económicas. En lo técnico, destaco que se concibe en el esquema de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas y la ampliación de la planta del Salitre. En lo jurídico, se exige desarrollar el principio de que quien contamina paga, como lo recordara la presidenta del Consejo de Estado, haciendo referencia a decisiones de la Corte Constitucional, y paga una suma condigna a la gravedad de su acción. Y en lo económico, se detalla la forma en que se obtendrán los recursos necesarios para la construcción y ampliación de las referidas plantas de tratamiento de aguas residuales. Todo lo cual se encuentra permeado por la protección del nacimiento del río y de la integridad de su ronda. Debo destacar igualmente que la sentencia del río Bogotá puso fin a uno de los procesos judiciales más importantes y cuantiosos de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. No solo porque en el área de influencia del río habita cerca del 30% de la población nacional, sino porque los costos que se derivan de este pronunciamiento se calculan en cerca de 6 billones de pesos. Pero sumado a lo anterior, debo poner de relieve que lo que precedió al fallo en mención es un ejemplo de trabajo y de rigurosidad en la construcción de una providencia judicial, pues antes de que se dictara sentencia, el acompañamiento al órgano judicial de los funcionarios de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría. Se llevaron a cabo más de 50 sesiones informales de trabajo que vincularon a todos y cada una de las entidades concernidas en la problemática y que permitieron la participación de exministros y de expertos en estas temáticas, logrando con ello identificar el estado actual de la situación y determinar en forma rigurosa, precisa y detallada las dificultades y los hechos que están vulnerando los derechos colectivos. Tal esfuerzo se plasmó en dicha decisión con la orientación del magistrado Marco Antonio Velilla. Es por lo anterior que bien podemos afirmar que en la sentencia del río Bogotá es histórica y merece de todos los colombianos y de todas las autoridades públicas aunar esfuerzos en cuanto se refiere al cabal e integral cumplimiento de las órdenes y obligaciones en ella consagradas. Y es en este aspecto en el que la Procuraduría General de la Nación, con el concurso de la Contraloría General de la República, jugará un rol trascendental,
pues nos encargaremos de liderar las mesas de trabajo y reuniones encaminadas a la verificación del cumplimiento total de la sentencia. Precisamente en dicho sentido, decidí convocar para el próximo 11 de agosto la reunión de instalación del Comité de Verificación del Fallo, comité en el que no ahorraré esfuerzos ni escatimaré gestiones de vigilancia, inspección y control de cara a la ejecución de todas las órdenes emanadas de la Providencia, cuyos términos valga la pena resaltar, compartimos integralmente, en tanto coincidieron con el planteamiento que hiciera el Ministerio Público en el concepto presentado antes de que se profiriera la sentencia que hoy busca descontaminar el río Bogotá. Concluyo entonces mi intervención felicitando la realización de este importante foro con la seguridad de que con las intervenciones de los destacados expositores nacionales e internacionales invitados al mismo, contaremos con las mejores herramientas y con la más completa información nacional y extranjera que nos permita acertar en el propósito de proteger el medio ambiente y de eliminar los hechos que dan lugar a la tragedia ecológica que hoy padece el río Bogotá. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Procurador. A continuación, la intervención del embajador de Alemania en Colombia, el señor Günther Nies. Muy buenos días a todos, señor Procurador General, señor magistrado, los demás integrantes de la mesa principal, señoras y señores expertos, abogados, interesados, participantes en este foro de diálogo sobre la sentencia sobre el río Bogotá. Estoy, déjenme decirlo, muy contento y satisfecho de poder estar hoy con ustedes en este foro, porque el tema de la protección de los recursos naturales, del medio ambiente, en todos los niveles es un asunto que nos es muy cercano, muy central a nuestro quehacer político en Alemania y internacionalmente. Y ver aquí que se está haciendo un esfuerzo muy importante en la descontaminación, en el saneamiento de este río Bogotá, lo dijo bien el Procurador General, donde habita en su ambiente casi el 30% de la población de Colombia. Yo creo que es de sumísima importancia que no necesita mucho más explicación. Alemania tiene un amplio programa de cooperación al desarrollo con Colombia y esto desde hace casi 50 años. Y los ejes centrales de esta cooperación son, desde 2006, todos los esfuerzos tendientes a prevenir conflictos, mitigar conflictos y construir esfuerzos hacia la pacificación del país. Y el otro eje central es todo eso que es la política ambiental, la protección y el uso sostenible de los recursos naturales. Y el gobierno de Alemania asigna recursos de alrededor de 130 millones de euros para 2 años a estas tareas. En este contexto, pues Alemania, la cooperación alemana lleva a cabo programas que buscan unir la transmisión de conocimientos técnicos
el fortalecimiento institucional con cambios concretos en el terreno y acompañar políticas públicas a nivel nacional. Hoy estamos aquí para recoger experiencias y aprendizajes y escuchar recomendaciones a partir de estas experiencias internacionales que apoyan la ejecución de la sentencia del Consejo de Estado sobre el río Bogotá. El caso del río Bogotá muestra la importancia, pensamos, de varios retos. Uno es la coordinación y cooperación entre los actores públicos y privados y la implementación de políticos a nivel nacional, regional y local y el entrelazamiento de estas políticas. Por supuesto, la administración y la financiación de medidas de protección ambiental, la participación de la población, un elemento yo creo que clave en los procesos de planeación y ejecución, y el acceso justo y reglamentado a los recursos naturales. En estos ámbitos se centra la cooperación de nosotros, del gobierno alemán, para con Colombia. Tenemos, por ejemplo, un programa que se llama Programa Medio Ambiente Colombia y es implementado por la Sociedad Internacional de Cooperación de Alemania, la GIZ. El objetivo es apoyar a los actores clave del Sistema Nacional Ambiental, el SINA, para implementar eficientemente las políticas y estrategias. La cooperación alemana también participa en el fortalecimiento de las capacidades de la Contraloría General y la Organización Latinoamericana y del Caribe de entidades fiscalizadoras superiores. Ahí se trata de elaborar nuevas metodologías, auditar los fondos transferidos a las entidades subnacionales. Y ahí un aspecto importante es la valoración de los pasivos ambientales, o sea, las deudas que una empresa, por ejemplo, tiene por daños ambientales, aunque estos no suelen incluirse en la contabilidad de esta empresa. Una actividad importante de la cooperación alemana y de los desafíos mencionados es la coorganización de este foro por y con la GIZ. Contamos en Alemania con muchas décadas de experiencia en la gestión de recursos hídricos en nuestro país. Y el caso del Rin es un ejemplo inspirador. El Rin para los alemanes tiene una connotación romántica que viene del nacionalismo del siglo XIX. El río Rin, pues con los poetas Heinrich Heine y la Loreley, por ejemplo, pero también hay muchas canciones en Alemania de esta época que cantan sobre el río Rin, el padre Rin, como lo ha sido pues nombrado. Y con este fondo, la industrialización en Alemania, en los estados riberanos, Suiza, Francia, Países Bajos y Alemania, entonces llevó a lo que en muchos casos la temprana era de industrialización produce, o sea, el proceso de vertir los desechos de la industria, sobre todo de la química, con todos sus tóxicos al Rin, que llegamos a un estado que el Rin igual, yo creo que los ejemplos que vamos a discutir sobre el río Matanzas, el río Sena, se volvió una cloaca sin alguna vida orgánica. A partir de ahí comenzó un gran esfuerzo de los estados, entre ellos y en los estados, para sanear el río Rin. El experto, el señor Reinhardt de Darmstadt, les va a explicar mucho sobre esto. Algo que pues dilató varias décadas y
en un estadio temprano, terminó como el año 2004, pero ya en una época avanzada, pero no concluida, de descontaminar el río. Entonces, ministro de Medio Ambiente, Klaus Töpfer, tomó una decisión y las imágenes de esta decisión todavía están grabadas, yo creo que en la memoria colectiva de muchísimos alemanes. Él dijo: yo voy a probar que los esfuerzos funcionan y voy a cruzar nadando el río Rin. Muchos lo han criticado, dicen que era demasiado temprano, que era peligroso, y en todo caso era un ministro que su vida valía mucho, pero él tomó esta decisión y salió del Rin y evidentemente ileso, y pues siguió viviendo, y con eso, y realmente con ese acto, con esta imagen, se transmitió a los alemanes de que estos esfuerzos sí valen la pena y funcionan. Él después incluso fue director del programa de medio ambiente de Naciones Unidas y sigue vivo. Entonces, tal vez uno podría ponerse la pregunta: ¿en cuántos años y quién tomará la decisión de nadar en el río Bogotá? Ojalá muy temprano. El caso del Rin también es un ejemplo de éxito de la cooperación entre dos países vecinos, sobre todo Alemania y Francia. Mi colega francés no está, pero en los dos países y en los demás países eso es un caso de que pues hemos dejado atrás una historia de conflictos y de confrontación y de guerras y de malentendimientos a través de esta cooperación. Y muchas veces el entendimiento comienza cuando actores que antes no cooperaban a nivel nacional o a nivel internacional cooperan en una tarea común como esta, que es el saneamiento de un río. Se hace a través de procesos dicho técnicos. En este contexto es muy importante un esfuerzo que conlleva pues la integración de muchas instancias, que se llama el ordenamiento territorial y ambiental. Resaltar los desafíos que pone el caso del río Bogotá también pueda generar un mensaje significante, yo creo, a todo el país en esta construcción, incluso en la construcción hacia un camino de la pacificación. Yo comparto plenamente la felicitación expresada por el procurador al Consejo de Estado por haber tomado esta decisión. Ojalá que sea en retrospectiva un marco histórico, un hito histórico para realmente transformar hacia el bien la historia del río Bogotá. Y en este sentido les deseo mucho éxito a todos los participantes del foro. Felicito una vez al magistrado Marco Antonio, y le quisiera también en este su día felicitar y que le dediquen su aplauso. Gracias.